Buenos días, tardes o noches al auditorio de Eco Latinoamericano. El día de hoy, su servidor Kenny de Ita Carranza estará tratando un tema relacionado con la ya mencionada reforma judicial. No obstante, nos apegaremos a los resultados de un estudio que corresponde a la autoría del doctor Julio Rojas Figueroa, profesor titular del Departamento del Derecho del ITAM, en su momento profesor de Ciencia Política del CIDE y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Sus temas de especialización son el Poder Judicial y la política en perspectiva comparada, el Estado de Derecho y los estudios sociolegales con un foco empírico en la región latinoamericana. El título del estudio, como lo pueden ver en la presentación, es El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Vamos a dejar el link del documento en la descripción del video para que puedan acceder a los gráficos y lo puedan leer con mayor detenimiento. Antes que todo, hay que tomar en cuenta que se tiene que explicar a qué nos referimos con el Poder Judicial. Bien, el Poder Judicial de la Federación es el poder que cuenta con atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida y mantener el equilibrio entre los demás poderes. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de tribunales de circuito y los jueces de distrito. Ellos son responsables, entre otras cuestiones, de interpretar las leyes, resolver controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal, desde luego, e intervenir en controversias que se susciten cuando la ley o el acto de autoridad viole garantías individuales, así como resolver conflictos entre autoridades. No obstante, hay que tomar en consideración que el Poder Judicial de la Federación está dominado por familias, por una serie de familias que defienden sus intereses económicos. Bien, ¿por qué? Porque los puestos administrativos son básicamente un botín. Los salarios y las prestaciones de los que gozan las y los trabajadores son en extremo generosos, y de ahí parte que los jueces y magistrados busquen proporcionar la mayor cantidad posible de familiares para ocupar estos puestos, para concentrar poder económico y desde luego poder político. Y no hay que ser un especialista en derecho para entender que esto erosiona el acceso a la justicia y la impartición de la misma. Se presume que cuanto menos 500 jueces y magistrados y un estimado de hasta 4,000 funcionarios menores tienen en nómina del Poder Judicial a entre 1 y 17 parientes, lo cual enciende las alarmas cuando lo tratamos en un estudio que expone precisamente de manera gráfica el inmenso abuso en el que nos encontramos y uno de los puntos que deteriora precisamente el acceso de justicia en nuestro país. Bien, vamos a continuar. Aquí estamos. Vamos a continuar tratando esa cuestión. Bien, la resolución eficaz de un conflicto entre dos partes requiere forzosamente, bajo nuestro sistema de justicia, que un tercero, el juez, convenza de que su decisión a favor de alguno de los contendientes se basa en una interpretación neutra y experta de lo que dicen las leyes correspondientes. Las instituciones y los individuos pertenecientes al Poder Judicial, por lo tanto, requieren la independencia y el profesionalismo que provee un aspecto muy importante del cual, sin embargo, carecen: la meritocracia en el ingreso, la permanencia y el acceso de la carrera judicial para cumplir satisfactoriamente esta función. Ahora, la carrera judicial es uno de los principales argumentos de los defensores del status quo de la reforma del Poder Judicial de la Federación, y que desde luego están en contra de esta reforma, ¿no? Porque ellos señalan que se afectan sus derechos laborales. No obstante, a través de este estudio vamos a ejemplificar cómo, pues básicamente, nos topamos con una pared al intentar tratar estos temas, y de acuerdo con la estadística, bueno, pues hay un caso de corrupción inherente que es el nepotismo en general. Bien, según una encuesta de World Justice Project, en México, hasta el 70% de expertos y usuarios de la justicia percibe que un factor decisivo para la contratación y la promoción de los funcionarios en juzgados y tribunales es tener un familiar, por lo menos, en el Poder Judicial de la Federación. Como nosotros coloquialmente conocemos o decimos, es básicamente tener palancas.
El 72% de la población consultada para este estudio está de acuerdo o muy de acuerdo en que su eficacia se ve afectada por la misma situación. ¿Qué significa esto? Que la impartición de la justicia, de acuerdo con expertos, con litigantes y con estudiosos del derecho, señala que en efecto la justicia, el acceso y desde luego las interpretaciones de la norma se ven afectados por la falta de profesionalismo y desde luego por la carencia de méritos en cuanto a las personas que imparten o que se encargan de auxiliar la impartición de justicia en nuestro país. Para procurar el acceso a la justicia se requiere a un número importante y significativo de personas que ocupan una gran variedad de puestos, los cuales, pues básicamente, o a los cuales se accede sin carrera judicial o sin carrera judicial estrictamente como lo que se entiende, ¿no? Porque a estas personas el hecho de haber trabajado en el Poder Judicial o de apegarse a exámenes psicométricos o algunas evaluaciones, bueno, ellos consideran que eso es una carrera judicial, pero la carrera judicial es otra cosa totalmente distinta. Y tanto así, que, bueno, primeramente hay que tomar en cuenta que la carrera judicial, o más bien los puestos que requieren carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación son solo 5. Y se los voy a presentar a continuación en una tabla. Ok, vamos a hacerle zoom. Aquí lo pueden leer con claridad. Bien, estos son los puestos en el Poder Judicial de la Federación bajo los criterios administrativos. Aquí están los 5 puestos que requieren de carrera judicial, que son magistrado, juez, secretario de tribunal, secretario de juzgado y actuario. Son los únicos que como tal requieren una carrera judicial. El resto no. De hecho, aquí lo describe como trabajadores de base y como trabajadores de confianza. Hay que entender que la carrera judicial se señala como una carrera incompleta y que la debilidad de ella es la baja exigencia meritocrática. De los 5 puestos que requieren carrera judicial, de estos 5 que estoy señalando, solamente 2, que son los jueces y los magistrados, requieren para su ingreso aprobar procedimientos que conllevan un concurso de oposición de 3 etapas con exámenes que buscan identificar las distintas cualidades y capacidades de los aspirantes. Los 3 puestos restantes, estos 3, 1, 2, 3, que vendría siendo secretario de tribunal, secretario de juzgado y actuario, así como el resto de los 40 puestos, todos estos suman 40, o por lo menos los que se analizan dentro de este reporte, se obtienen aprobando exámenes psicométricos simples y como les mencioné en estos momentos se requiere una licenciatura afín como mínimo al derecho y dudo mucho que los conocimientos jurídicos recaigan en una carrera de cirujano dentista. Pero bueno, y estamos hablando en este caso de un ministro, no estamos hablando de un puesto menor. Otro caso también de corrupción que podemos señalar en las más altas cúpulas del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el caso del ministro Mariano Azuela, que al mismo tiempo es hijo del otrora ministro Mariano Azuela Rivera. Básicamente su papá influyó lo suficiente para que él pudiera tener el puesto que actualmente tiene. O uno de los casos más descarados, que es el del clan Luna Ramos, que posee 12 cargos de importancia, donde la exministra Margarita Beatriz Luna Ramos nombró a su hermano como magistrado en el Tribunal Electoral. Bien, la carrera judicial y la competencia es artificialmente limitada bajo estos parámetros. Se toman mayores problemas si consideramos que los vínculos familiares son amplios y muy arraigados. De total de los titulares jurisdiccionales, es decir, de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito, el 51% tiene por lo menos a un familiar trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Y también en este mismo caso, el 93%, perdón, de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de los jueces y magistrados no cuenta con ningún tipo de filtro. ¿Qué significa esto? Que no hay filtros meritocráticos y que por tanto son designados por estas autoridades. Ahora, antes de avanzar, para que no nos perdamos en estos tecnicismos, porque pues es un lenguaje jurídico. Bien, aquí hay un mapa que expone los 32 circuitos judiciales. Esos son los 32 circuitos judiciales en los que está dividida la República Mexicana. Para los términos generales y en palabras llanas, un circuito judicial es el área geográfica en la que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, colegiados y unitarios, pueden ejercer su jurisdicción. ¿Ok? Entonces, eso quedaría como la explicación más clara para que podamos seguir con cierta armonía en la explicación de los resultados de este estudio.
Bien, aquí pasamos a un primer mapa que vamos a centrarlo. Ok. Vamos a intentar centrarlo más. Bueno, yo creo que ahí se ve suficientemente bien. Este mapa, como la descripción señala, es el número de familiares de titulares por circuito. ¿Qué entiende por titulares este estudio? Bueno, pues los titulares básicamente para los efectos de este análisis pues son los magistrados y los jueces. Entonces entendemos que haciendo zoom hay casos en los que se cuenta con 96 familiares de jueces y magistrados, con el caso de Jalisco, que es preocupante, con 136, el caso de Puebla con 88, y podemos seguir llevándonos desagradables sorpresas sobre el nepotismo que reina en el Poder Judicial en nuestro país. Bien, ahora, hay que tomar en consideración los siguientes aspectos que nosotros manejamos como titulares. El primer titular es que el nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 que habrían conseguido empleo para sus hijos, 136 para sus hermanos y 27 para sus papás. El estudio revela que además hay otros 7,148 servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación que comparten espacio laboral con sus parientes. Otro encabezado que destaca dentro de este análisis es el nepotismo entre los jueces. Casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos de 32, se presume que 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%. Cerrémoslo en 50%. Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave. El caso del circuito 16º, que corresponde a Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, lo que equivale a un 82.61%. En esta entidad hay un magistrado que tiene a su pareja como secretaria de tribunal, además de emplear a sus 2 hijos como oficiales administrativos. ¿Qué significa esto? Que literalmente una familia nuclear está trabajando en el Poder Judicial de la Federación y concentra el poder económico y político que eso implica. Hay que tomar en cuenta que de 1,214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, al que mencionamos anteriormente, 438 tienen parientes. Muchos de estos empleados tienen múltiples familiares. Está el caso, por ejemplo, de un secretario de tribunal que tiene a 2 cuñados, un concuño, 5 primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ha incorporado a su hermana y a 6 primas. Familias enteras, como se podrán dar cuenta. Y personas, desde luego, que no tienen la experiencia, que no tienen la capacidad, que presumiblemente no tienen credenciales para desempeñar estas labores tan delicadas y que compromete nuestros derechos y el acceso a la justicia. En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tiene a parientes trabajando con ellos. De los 16 tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. Eso significa que si tú tienes la mala suerte de requerir aclarar un proceso legal, es muy probable, una probabilidad de 81%, que te vayas a encontrar con familiares de los titulares de tribunales y juzgados. Otro caso es el del tercer circuito correspondiente a Jalisco, que ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial de la Federación, con un 76%. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial de la Federación a 54 de sus hijos. Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y uno secretario de juzgado. Otro magistrado tiene a sus 2 hijos trabajando como oficiales administrativos y otro como actuario judicial. En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y secretarios de tribunal. Y Jalisco es uno de los casos más preocupantes, como señalamos hace unos momentos en este primer mapa.
También no únicamente se limita a los hijos, está el caso de esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 de los circuitos se identificó que 112 juzgadores tienen a su cónyuge, pareja o ex esposa trabajando en el Poder Judicial de la Federación. De este listado destacan el circuito sexto de Puebla, el estado donde estamos grabando, por cierto, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, desde luego. El décimo circuito sexto circuito de Guadalajara, de Guanajuato, perdón, cuenta con 10 casos y el 18º de Morelos cuenta con 9 casos. Ahora, esto no únicamente se queda con hijos y con parejas, también va con hermanos y con papás. En el recuento entregado sobre este estudio sobresalen casos de 136 juzgadores que tienen hermanos trabajando en los juzgados y tribunales. Michoacán es el primer lugar con 20 casos, seguido con Jalisco con 17. En algunos circuitos los magistrados han empleado a varios hermanos. Este es un caso que llama la atención, por ejemplo, en el Estado de México, donde 13 juzgadores tienen trabajando a 17 hermanos como oficiales administrativos y como secretarios. Para completar la familia, también se ha dado empleo a los papás. Ahora, imagínense qué edad tienen que tener los papás de magistrados y jueces para trabajar en el Poder Judicial de la Federación, en tribunales y en juzgados en general. Esta práctica se ha dado en 11 circuitos, donde trabajan padres de 27 magistrados. De nuevo, destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores. Además de compartir empleo en el Poder Judicial con su papá, un magistrado aquí en Puebla ocupó a 8 de sus tíos como secretarios, actuarios y empleados administrativos. Otros magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en nómina de los circuitos judiciales que corresponden a estas entidades. Ahora, vámonos con el segundo mapa. Bueno, en realidad son 2 mapas. No sé qué tanto se podrán ver, pero de nuevo pueden consultar todo este material gráfico en el link que les vamos a proporcionar. Bien, en uno de los 2 mapas se trata de relaciones endogámicas y se presumen 977, casi 1000. ¿A qué se refieren con relaciones endogámicas? A que pues básicamente existe una relación consanguínea o no consanguínea precisamente y también bajo otras afinidades. Y están las relaciones de intercambio, donde básicamente para no caer quizá en un cinismo todavía más descarado, hacen algunos intercambios, si tú le das trabajo a mis hijos y yo le doy trabajo a tus sobrinos y así funciona. Son casos alarmantes. Vamos a darle zoom para ver algunos de los casos. Primero sobre la cuestión endogámica. Ya saben cómo es en Monterrey, que todo se queda entre familia. Bueno, aquí no es la excepción. 99 relaciones endogámicas existen en Nuevo León, básicamente. En Monterrey. Están los casos también de Jalisco, está el caso de Puebla. Y en cuanto a las relaciones de intercambio, bueno, la realidad es que no cambia mucho la situación. Realmente es muy parecida, aunque sin embargo se pueden destacar algunas diferencias. De nuevo, 270 en este caso. Puebla destaca importantemente con 105 y en general esa es la situación del Poder Judicial de la Federación en cuanto a relaciones endogámicas y relaciones de intercambio. Hay que tomar en cuenta también que el 42% de las relaciones familiares que son consideradas en este estudio, o de las familias que son documentadas, son endogámicas o de intercambio, y las relaciones endogámicas son en las que, pues, de nuevo, existen estas relaciones familiares bien establecidas, donde ya se tienen acuerdos generacionales. Hay personas que no han terminado la licenciatura, por ejemplo, pero que ya saben que tienen asegurado un puesto laboral muy bien remunerado gracias a las relaciones de las que pueden presumir en el Poder Judicial y todo lo que ello permite al mismo tiempo, lo cual es peligroso de nuevo para el acceso a la justicia de nuestra nación. Hay que tomar en consideración también que los familiares que trabajan para uno u otro tribunal al mismo tiempo generan otro tipo de relaciones que se pueden señalar como relaciones de intercambio y al mismo tiempo se presume incluso el tráfico de influencias en general. Para finalizar, aquí están las tablas. En general son 2 tablas bastante complejas que de nuevo pueden consultar en los links que vamos a proporcionar, pero nos vamos a acercar un poco y nada más vamos a atender los casos más extremos. Bien,
Esta tabla, la tabla A2, expone el número de familiares de servidores por circuito. Tenemos el caso de Nuevo León, donde se emplean, bueno, aquí se explica el total y el subtotal. Bien, el total es que existen casi 1,200 relaciones familiares, o más bien, en el Poder Judicial de Nuevo León, en la circunscripción que le corresponde, hay casi, bueno, 1,200 personas que corresponden a relaciones familiares trabajando en tribunales, en juzgados, etc. Está el caso de Puebla, que tiene a 649, si no mal distingo, 649 en efecto, familiares trabajando. O sea, ¿qué significa? Que de todo el personal que compone la circunscripción poblana, 650 básicamente son familias. Tenemos el caso de Guanajuato con 623 y bueno, si lo quieren consultar a profundidad pueden revisar el documento de nuevo, insisto. En la tabla A3 señala el número de familiares de los titulares por circuito. Este ya es el que es un poquito más preocupante, ¿no? Porque naturalmente en todos los empleos se llega a dar intercambio de ¿cómo se llama? De puestos. Pero en este caso es más preocupante porque estamos hablando de que directamente jueces o magistrados a través de el dedazo, bajo ningún filtro de meritocracia, bajo ninguna evaluación, ellos dicen yo quiero que esta cantidad de familiares míos trabajen en el Poder Judicial de la Federación y lo logran. Y destaca el caso de Jalisco con 136 familiares de jueces o de... Ajá, sí, aquí está. El número son 136. El caso de Nuevo León de nuevo destaca con 96, Puebla con 88. Pueden sumarlos también. De hecho, el estudio al final proporciona más tablas. Yo creo que estas son las más importantes y determinantes para entender la magnitud del nepotismo en el Poder Judicial de la Federación y el daño que le hace a la impartición de justicia en nuestro país. Y bueno, ahora ya hay una perspectiva más amplia de a qué se refieren cuando se trata que el Poder Judicial esté infestado de nepotismo. Volvemos e insisto en lo mismo, la mayor cantidad de personas que está trabajando en el Poder Judicial de la Federación trabaja porque han sido apalancados o porque se dice, como se dice en España también, porque han sido enchufados, no cuentan con méritos que puedan defender su capacidad. Y lo más preocupante es que el acceso a la justicia para todos nosotros y nosotras se ve limitado por la falta de experiencia, la falta de capacidad, de compromiso, de principios que puedan tener estas personas. Entonces, cuando lleguen a escuchar el argumento de que la corrupción solo está en los tribunales locales, no, la corrupción también está en los tribunales federales y como pueden darse cuenta es una corrupción peligrosa, cuantiosa y difícil de creer. Ahora, ya para despedirnos, este es el primer video dentro de la serie que su servidor estará trayéndole semanalmente. En este tratamos únicamente las cuestiones del nepotismo. En otro video trataremos las cuestiones de la corrupción. En otro video trataremos las cuestiones de los vínculos que existen de los jueces federales, de magistrados también con el crimen organizado, que va a ser la más delicada. Y en general estaremos tratando y cubriendo de la manera más efectiva todo lo relacionado con la muy necesaria reforma judicial. Incluso también tendremos algunos debates sobre la elección, o más bien la disposición en puestos sobre voto, ¿no? Que es algo muy polémico, algo que incluso la mayoría de las personas con las que he hablado, abogados, abogadas, naturalmente están en total y completo desacuerdo. Personalmente yo también tengo mis reservas bajo este punto dentro de la propuesta, pero pues sin duda va a pasar, ya veremos qué sucede. Lo importante es llevarlo a debate, lo importante es que conozcan las cifras, lo importante también es que sepan que no se trata únicamente de una cuestión relacionada con una posición política o partidista. Si se dieron cuenta, en el video no se mencionó a partidos políticos, ni a figuras, ni se asumió la postura oficialista, ¿no? Pero se expone de nuevo con toda la rigurosidad de un experto en la materia como es el doctor Julio Ríos Figueroa, y un estudio cuantioso como ese es precisamente el déficit meritocrático, pues todo lo relacionado con este principio de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, que se da a través del nepotismo. Ya para finalizar, quisiera citar de manera pues medio accidentada, porque realmente no recuerdo con precisión cómo se dicta la frase, pero si no mal recuerdo, era Hegel, ¿no?, quien señalaba que la corrupción y en general la decadencia tiene su nido o nace a partir del núcleo familiar.
¿no? La corrupción surge a través de las familias. Y lo más preocupante es que la impartición de la justicia, al parecer en México, surge también de las familias. Y las relaciones que pueden tener estas familias, y el acaparamiento de riqueza, y los intereses políticos, y los intereses ilegítimos, y también los intereses, ¿por qué no decirlo?, ilícitos que pudieran tener. Ustedes conocerán más de un caso en el que se pusieron de acuerdo, les interesó alguna propiedad, les interesó que una persona pagara con su libertad o que pagara con su patrimonio algún desacuerdo que habrán tenido. Es algo que desafortunadamente se da mucho. Se da, eso es cierto, más a nivel local, pero pues estas familias, imagínense la cantidad de recursos económicos de las que gozan, ¿no? Y ojo, todavía falta un video en el que vamos a tratar todos los privilegios de los que goza el Poder Judicial de la Federación.